Buenas, en esta ocasión explicaré un código para ingresar un número de teléfono y el programa detectará si es de Tigo, Claro o Movistar, de cualquiera de las tres compañías, y lo guardará en una base de datos. Para esto se necesitan las librerías PCI Corp 2, pprint y sys, que son librerías importantes para esta programación. Luego se definen los comandos, las variables globales, que es lectura, OBG cursor y empresa. Luego se inicia un método, que es principal, donde se toman las variables, otra vez las variables globales, y se inicializa una lista con ceros, y se inicializa un contador con cero también, se inicializa una variable tipo string vacía también llamada m, una variable tipo string llamada g y una variable tipo string llamada empresa, ambas vacías. Luego se separan las cadenas de caracteres. Ahorita vamos a explicar esta parte porque aquí está. Bueno. En todo eso que acabamos de pasar es solamente un método al cual aún no hemos ingresado, porque al principio se empieza desde esta manera. Primero, creando una conexión con una variable de conexión que es de tipo string, con los parámetros para la conexión con la base de datos, que es localhost, es un servidor local. El nombre de la base de datos es proyectos, el usuario Postgres, ahí está la contraseña, y luego se imprime en pantalla conexión a la base de datos y se imprime la conexión. Luego se crea un objeto que es de tipo de PCI Corp copg2.connect, que es para crear una conexión a la base de datos la variable objetos. Luego, mientras sea verdad, o sea, siempre que se esté ejecutando el comando, los códigos, entonces se utilizará un try catch, en este caso un try except, donde se probará si la lectura, primero se inicializa lo de la lectura, que es ingrese a un número de teléfono, se verifica el daño, el largo de la variable string tomada. Luego si la variable es verdad, o sea, si la verificación es verdad, entonces se va a la función principal. Si no, se vuelve a pedir otra vez el número de teléfono y se vuelve a ir y se va a la variable principal otra vez. Esto se hace para evitar que se ingresen letras o se ingresen números más grandes de los 8 dígitos que están permitidos aquí en Guatemala. Luego en el set es el catch, se utiliza el index error, o se toma un error, el error de la lista de errores, se toma el error que hizo que fallara el programa y se imprime en pantalla ingrese un número de teléfono de 8 dígitos. Esto quiere decir que en la lista lectura que podemos ver aquí en esta lista es de 8 posiciones. Entonces, si es un index error, es un error de índice de la lista. Entonces quiere decir que se excedió de los 8 dígitos. Por eso se dice ingrese un número telefónico de 8 dígitos, se vuelve a pedir el número de teléfono y se vuelve a iniciar y se inicia en este caso otra vez el método principal. Que el método principal es, ¿dónde estás? Aquí está. Es este def. Entonces aquí se utiliza otra vez las variables globales y ya con el valor de la lista se hace un contador
para separar la cadena de caracteres de I hasta la última posición de la lista. Luego se convierten los valores de la lista a tipos string y se guarda el número 1. Luego se separan los primeros 4 caracteres de la variable string. Esto se hace para poder hacer la comparación de qué compañía es y se guarda en lista 2. Luego se convierten los valores de lista 2 a valores enteros para poder hacer la comparación de una manera más sencilla y se empiezan a comparar. Si un número es mayor que 3000 pero menor que 3020 es una empresa de Tigo. Si un número es mayor que 4000 o 4099 es la empresa que proporciona cero. Y así nos vamos según la tabla, por esta tabla, según esta tabla que nos indica qué compañía es dependiendo de los 4 dígitos con los que se inicia. Entonces nos vamos, como podemos ver son un montón de ifs. Esto se debe a que son varios factores los que tienen que tomarse en cuenta. Luego, si no concuerda con ninguno de los valores, entonces se imprime en pantalla: este número no es válido, el número de la red no existe. Luego se va a lo que es un nuevo objeto llamado objeto de cursor, que es un cursor. Es donde nos vamos a posicionar para ingresar los valores a la base de datos y ejecutamos el query, que es un insert into nuestra tabla que es números 2, donde se ingresarán servicio y número, que son nuestras dos columnas. En nuestras dos columnas los valores de número 1, que es el número que ingresamos, y empresa, que es la cadena de caracteres que ingresamos anteriormente. Aquí esto está al revés. Porque si no íbamos a ingresar, nos iba a tirar un error en el ingreso, porque íbamos a tratar de ingresar un valor entero en campos strings y un valor string en un campo de enteros, y eso no se permite. Luego se cierra la conexión y ese es el final del código. Lo vamos a correr para observar cómo funciona. Observar, lo primero que nos dice es ingresa el número de teléfono, en este caso ingresaría con el. Antes de ingresarlo enseñaré lo que es la tabla. Número 2, podemos observar que está vacía. Entonces al ingresar el valor ahorita en Python nos debería de ingresar el número que tenemos y la compañía a la que pertenece. Ingresamos, es de Claro, la compañía es de Claro. Entonces nos vuelve a pedir otro número de teléfono porque es mientras se esté ejecutando el código. Y si vamos aquí a la tabla, podemos observar que se guardó el valor que se ingresó anteriormente. Y eso sería todo.